El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días a la audiencia de Radio Universidad. Les saluda Mario Ramírez, director de investigación de la Facultad de Arquitectura, DIFA. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora Olga Edith Ruiz de la División de Desarrollo Académico DDA, entidad con la cual fue desarrollada en el año 2020 la investigación titulada El mito de los nativos digitales, tendencias en la educación superior. Esta es una investigación que por coyuntura fue desarrollada precisamente en el primer año de la pandemia y también tuvo un carácter multidisciplinar, ya que los integrantes del equipo de investigación incluían los campos de la psicología, la sociología, la arquitectura y representado en nuestras investigadoras, la licenciada María Bubinskaya Salazar Ruiz y la arquitecta Sandra Judith Castañeda García, que nos acompañaron en este proceso. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Quisiera solicitarle si nos puede comentar brevemente de la experiencia, las características de este proyecto en ese primer año de la pandemia. Gracias. Quiero también agradecer a la radio escucha de Radio Universidad, tanto en sus diferentes formas de transmisión. El proyecto del mito de los nativos digitales, tendencias de la educación superior, se planteó en el año 2019, el cual salió a convocatoria por la Dirección General de Investigación DIGI de la Universidad de San Carlos y fue ejecutado en el año 2020. En un primer trimestre, todas las cosas, como creo que a casi todos, y en todo el sistema educativo eran, por llamarlos de alguna manera, normales. Pero ya en marzo, después del 16 de marzo, cuando en Guatemala ya se hace oficialmente lo de la pandemia, empezamos a tener algunas dificultades por no estar de manera presencial. Ellas fueron las formas de reunión. Nos reuníamos por medio de Zoom, por medio de Meet. Entonces, como que era un poco complejo, ya que no estábamos acostumbrados de esa manera a reunirnos. Pero creo que esas cosas se fueron solventando y también ahora forman parte, si lo vemos ya desde el año 2020 ahora al año 2024, forman parte también de las nuevas experiencias en docencia e investigación. Creo que es ahí donde empezamos con el proyecto. Este proyecto fue realizado también en función de ideas que se tenían con respecto a una modalidad de manera virtual y precisamente no teníamos en cuenta que nos iba a asaltar en ese momento una pandemia, la cual nos iba a permitir confirmar nuestras hipótesis con respecto al uso de las diferentes herramientas digitales. Elaboramos en un primer instante un instrumento, que en este instrumento pues se basó en varios aspectos. Contaba con los aspectos generales, aspectos tecnológicos, aspectos de multitarea, herramientas digitales y métodos tradicionales en el manejo de datos, así como hábitos de lectura, aspectos socioeconómicos y el aspecto cognitivo. Y un aspecto bastante importante es el aspecto socioeconómico, sabiendo que nosotros pertenecemos a la única universidad pública de Guatemala, que podemos encontrar información de los estudiantes. Además, las áreas que se tomaron de
de este proyecto fueron las tres áreas que también se trabajan dentro de la universidad, que fue el área social humanística, el área científica tecnológica y el área de ciencias de la salud, cada una representada por una unidad académica, las cuales fueron la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Humanidades. Entonces, creo yo que es tan importante resaltar esto y hacer una representación de cada una de estas áreas del conocimiento, ¿verdad? Porque todo esto implica una visión muy diferente y compleja de los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue así como se constituyó de esta manera, paso a paso, el proyecto del mito de los nativos digitales, y también creo que surge por parte de las lecturas previas que se habían tenido de Marx Prensky, quien escribe en el año 2001 también sobre los nativos digitales, pero alrededor también de las siguientes investigaciones que él hace, pues en el año 2011, él trabaja también el mito de los nativos digitales, pero ya con otra propuesta. Es así como empezamos a trabajar este proyecto. Muchas gracias, doctora. Precisamente estos aspectos, nociones de nativos digitales o también de migrantes digitales que son propuestas de Prensky, pues una de las inquietudes era saber si estas propuestas originadas pues, en el mundo anglosajón tenían un reflejo en los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no suponer que efectivamente existen estos grupos caracterizados, según Prensky, por la multitarea, por el conocimiento de las redes y de los programas, en este caso en el área digital, pues no suponerlo, sino que comprobarlo, que si estos grupos estaban presentes en la Universidad de San Carlos. Y por eso, pues la comparación de estas unidades académicas, filtrando las propuestas de Prensky. Y dentro de esto, pues coyunturalmente, la pandemia, pues lo que proveyó fue una especie de laboratorio en el cual poner a prueba estas nociones, si realmente estábamos preparados para entrar de lleno en un mundo totalmente digital por las condiciones de la pandemia, o si había que hacer ajustes, si había que involucrarnos en actividades formativas, como de hecho sucedió para poder adaptarnos a la pandemia. En este sentido también emergieron otros conceptos, por ejemplo, lo que se conoce como la brecha digital, quiere decir los aspectos vinculados con las limitaciones de acceso a la tecnología o a la red de Internet, pues distintos aspectos que se pudieron ir matizando. No sé si nos puede ampliar un poco al respecto. Sí, me gustaría mucho tal vez abordar esa parte de la construcción de nuestras lecturas que teníamos como equipo de trabajo. Creo que eso es importante para la fundamentación del proyecto, como fueron parte de la evolución del pensamiento filosófico y el mito de los nativos digitales, las teorías educativas en torno al mito de los nativos digitales, que fueron el modelo educativo tradicional, el modelo conductista, el modelo constructivista, el modelo de Sunbury, el modelo proyectivo y teorías sociológicas de la educación, como las teorías clásicas, el funcionalismo, la teoría del marxismo, el estructuralismo genético, el individualismo metodológico y además las teorías psicológicas y cognitivas en torno al mito de los nativos digitales, que fue el cognitivismo, la terapia cognitivo-conductual, la nueva taxonomía de Marzano para el siglo XXI, así como las teorías económicas en torno al mito de los nativos digitales, las revoluciones industriales, la educación, y en torno a esto era cómo se encontró y se elaboró el instrumento que utilizamos para ser aplicado de forma digital a los estudiantes. Esto, déjenme comentarles que se hizo previamente al ya paso de la pandemia, porque
en los meses de febrero se tuvo contacto con tanto con los decanos de las facultades como sus secretarios académicos, que quiero hacer mención que exclusivamente uno de los decanos solicitó que se hiciera el aspecto económico, porque es importantísimo, como ya se había planteado anteriormente, así como decirles que pues tuvimos esas conversaciones con los secretarios académicos de cada unidad académica, quienes facilitaron también en este momento ya las direcciones electrónicas de los estudiantes. Para nosotros fue tan importante tener una población de más de 3.600 estudiantes que fueron y que aplicaron este instrumento. Entonces, para nosotros fue una riqueza tan grande en la información que recibimos, y como anteriormente también se les ha comunicado que se trabajaron varias teorías, entonces todas esas quedaron con grandes insumos de respuestas de los estudiantes, que para nosotros también eso es bastante importante saber, que los estudiantes tienen esa parte que nos proporcionan de información para poder llevar a cabo el estudio. Creería yo que esas son las partes más importantes del proyecto en sí, porque podemos todavía decir que la Universidad de San Carlos, pues en ese momento retomó su modelo de enseñanza-aprendizaje y lo convirtió y trabajó de manera contingente para trabajarlo de manera virtual. Tanto los estudiantes como los docentes dieron su mejor apuesta con respecto a esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, doctora. Indudablemente había grandes retos en ese primer año de pandemia, pero dentro del diseño de la investigación ya se había contemplado el uso de este tipo de instrumentos, y pues reiteramos el agradecimiento a las unidades académicas, decanos, secretarios, que brindaron acceso a esta información. Y lo interesante es este comportamiento de los nativos digitales con las categorías propuestas por Prensky, porque al ser un estudio comparado comenzaron a surgir diferencias entre estas unidades académicas. Entonces, esto obviamente va de los aspectos socioeconómicos que ya ha mencionado la doctora, a los aspectos cognitivos, a las preferencias de uso de ciertas herramientas frente a otras. Entonces, me gustaría preguntarle sobre esas diferencias, esas tendencias, que también es parte del título del proyecto, que fueron emergiendo del proyecto, si nos pudiera comentar. Esto es bastante importante, y por qué nosotros como equipo decidimos hacerlo con estudiantes de las 3 áreas del conocimiento, porque no solamente están fijadas como áreas del conocimiento, sino también sus condiciones socioeconómicas tienen limitaciones con respecto a la adquisición de los aparatos o las herramientas que tenían que utilizar. Y otro factor tan importante es el acceso al Internet, y el acceso al Internet no es gratis. Hay que pagar una cuota por tener ese acceso. Muchas veces se complicaba porque no solamente hay un estudiante en una familia, sino 2, 3, 4 o 5. Entonces también estos aspectos hay que tomarlos en cuenta en función de que el estudiante tenía que ver cómo podía conectarse con su profesor. Otro aspecto también importante es la deserción que se dio en ese tiempo, porque los estudiantes tuvieron que trabajar para poder sostenerse, y otros estudiantes perdieron el trabajo porque ya no se utilizaban los aspectos o el trabajo que ellos tenían habitual, ¿verdad? Porque ahora era incorporarse a unas nuevas tareas por esta nueva modalidad en la que estábamos viviendo. Creo que este proyecto nos ha dejado muchos insumos, no solamente para las recomendaciones que se hicieron en cada una de las unidades académicas en las cuales se presentó el proyecto, sino también para nosotros como en nuestra vida diaria, que nos cambió la pandemia totalmente, ¿verdad? En un 100%. Entonces yo creo que estos estudios se profundizaron, y como bien ya se decía, se habla de esa brecha que se profundizó todavía más, o mejor dicho, se agudizó todavía más en función de los estudiantes que tuvieron que trabajar,
tuvieron que alejarse, tuvieron que salir de la universidad. Entonces, creo yo que es importante todos los datos que se mencionan y a las conclusiones que llegamos, que dentro de un momento estaremos compartiendo con ustedes a esas conclusiones a las que llegamos y también los impactos que se esperan que proporcionara esta investigación. Muchas gracias, doctora. Y efectivamente, estos puntos de contacto, estas similitudes, diferencias entre las unidades académicas, pues son muy, muy importantes para estas tendencias que van de estos aspectos socioeconómicos, por lo que usted mencionaba, de si los estudiantes tienen o no apoyo familiar, si tienen un trabajo de tiempo completo, de medio tiempo, y cómo esta dinámica se vio alterada, pues en el inicio de la pandemia. Hay quienes hablan de cierta resiliencia también o de un instinto de sobrevivencia en esos primeros años de la pandemia, que poco a poco se fueron estabilizando, pero que indudablemente cambiaron también estos indicadores y esta relación trabajo-estudio, que en algunos casos en las unidades académicas predominaba el estudiante trabajador y en otros predominaba el trabajador estudiante, quiere decir de dónde invertía más tiempo con relación a su periodo formativo. Y dentro de esto, pues dentro de las categorías planteadas por Prensky cuando definió inicialmente los activos digitales, emerge una en particular que se conoce como la multitarea. Es una de las propuestas de Mark Prensky y es uno de los aspectos que también se filtró con esta investigación, que está muy vinculado a esa dinámica que puede involucrar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que también está orientada hacia el mundo del trabajo. Entonces, con respecto a esta categoría en particular de la multitarea, si nos puede comentar. Sí, gracias. Es un aspecto bastante importante lo de la multitarea, en lo cual también los resultados que arrojó esta investigación, a mí me gustaría mucho, porque sé que muchos de los oyentes de la Radio Universidad son docentes y los que no son docentes, pues han estado muchas veces en las aulas de la universidad y otros como trabajadores administrativos, pero es importante también decirles que la universidad en la Dirección General de Investigación, pues ahí están los proyectos y sí sería no solamente interesante, sino para tomar algunas medidas, pues leerlo o lo pueden encontrar en línea. Eso también creo que para las personas que hacemos investigación, que estamos siempre realizando nuevas ideas con respecto a cómo mejorar esa calidad educativa en el estudiante, creería yo que si ustedes también pudieran leer el documento, pudieran adentrarse también a ese mundo en el cual la investigación nos permite ahondar y llegar más profundamente a esto que hablaba sobre lo de la multitarea, es de manera precisa decirles que la multitarea, ya bien lo decía también Mark Prensky, que era como muy acertada, pero no, porque se tiene que hacer un trabajo, según los datos que arrojó la investigación, se tiene que hacer un trabajo de manera con una secuencia, no estar involucrando más y más, porque creo yo que los estudiantes, como los que nosotros tuvimos la oportunidad de que nos pudieran responder al instrumento que se les envió, son estudiantes que se están iniciando, entonces son estudiantes para una licenciatura que tienen todavía no tantas habilidades y destrezas como se va adquiriendo en el tiempo, donde las personas pueden utilizar 2 o 3 cosas a la vez, pero los estudiantes sí se tienen que ir concentrando y hacer o tener una experiencia más con respecto a poder tener esa multitarea como se explica. Muchas gracias. Hay quienes plantean que puede ser también un mito dentro del mito. Quiere decir, primero, no suponer que los estudiantes ya tienen ciertas habilidades y luego con respecto a la multitarea, pues también suponer que existe, pues sin realmente contrastarlo, compararlo con nuestros grupos de estudiantes. Recuerdo que dentro de las respuestas que se mencionaban, pues al aplicar los instrumentos aparecía que había estudiantes que creían en la multitarea, pero preferían hacer una sola cosa a la vez, porque también la multitarea lo que genera es tensión, quiere decir, es un esfuerzo que se hace por desarrollar múltiples actividades y obviamente es diferente un contexto en el cual se desarrolla una tarea a la vez. Pues gracias, doctora. También tenemos
oportunidad pues del tiempo, en este caso de una retrospectiva, y poder ampliar hacia futuras líneas de investigación. De hecho, durante el mes de mayo, ya próximo, vamos a desarrollar acá en la Facultad de Arquitectura un congreso internacional enfocado en aspectos de la educación superior, donde, entre otras cosas, pues se van a retomar estos aspectos vinculados a la tecnología y la educación. Entonces, esa es una invitación también para nuestra audiencia a involucrarse en estos procesos de investigación, tanto en las unidades académicas como en la Dirección General de Investigación y sobre todo incidir en estos procesos educativos. Entonces, no sé si nos puede comentar de esa otra actividad. Sí, me gustaría decirles que esta actividad es el primer congreso internacional que se va a tener sobre educación superior universitaria con temas estratégicos emergentes de atención global. Las fechas en las que se va a realizar este congreso internacional son 23 y 24 de mayo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Es importante resaltar que esta actividad académica se realiza en conjunto con la Universidad Veracruzana de México, sede Jalapa. Además, contamos también con la Universidad Nacional de El Salvador, la UNASA, la Universidad de San Antonio de Abad del Cusco en Perú. Entonces creo que este evento académico es un evento que promete mucho y que además no solamente nos va a refrescar, sino nos va a dar también la oportunidad de poder plantear nuevas ideas en función de la investigación que es tan importante y valiosa dentro de la educación superior en Guatemala. Y a raíz de esto, déjenme comentarles en la línea de lo que veníamos hablando de lo del mito de los nativos digitales. A través de esto surgieron nuevas ideas de investigación. Y nuevas ideas no solo porque se haga impacto en la investigación, sino que las mismas investigaciones van arrojando una secuencia lógica en función de lo que se quiere investigar. Luego, después de haber realizado la investigación del mito de los nativos digitales, se hace la investigación del diseño instruccional, la nueva normalidad de la USAC. Entonces, es importante también que esto va en una secuencia de los insumos que recibimos del mito, se hace este otro proyecto del diseño instruccional. Después de este proyecto del diseño instruccional, vemos también que hay una gran oportunidad para hacer el diseño de aplicaciones educativas y se hace este otro proyecto del diseño de investigaciones educativas como estrategias para el currículum. Y luego de esto se hace el diseño de una aplicación porque se ve la necesidad. Entonces, hicimos otro proyecto que es el diseño de ADC, adaptar el diseño al contexto, que se trabajó exclusivamente en la Facultad de Arquitectura. Entonces, creo yo que todas estas investigaciones han sido producto de profundizar en sí todos los factores de éxito y fracaso que se tienen en la universidad y cómo da las recomendaciones pertinentes a cada una de las unidades académicas en las cuales se trabaja. Es así como nosotros los invitamos cordialmente a que se involucren en el mundo de la investigación y nos acompañen a este primer Congreso Internacional que va a ser de educación superior universitaria con temas que son estratégicos emergentes de atención global. Ha sido un gran gusto compartir con todos ustedes radioescuchas de la 92.1 de Radio Universidad. Muchas gracias, doctora, y sobre todo por esta exhortación a involucrarnos activamente en los procesos de investigación y por la superación de la 300ª Universidad de San Carlos de Guatemala. A nuestra audiencia, gracias por su atención. Los esperamos en una próxima oportunidad. Buen día, buena tarde. Este ha sido el programa Ciencia e Investigación de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los esperamos el próximo jueves a las 7:30 horas por el 92.1 Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales.
Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.